akáshicos son esa biblioteca del alma en donde cada vida pasada es como un libro y cada capítulo representa un aprendizaje de ese libro. Entonces, una persona puede tranquilamente tener 50, 200, 250 encarnaciones, que significaría. Tres amigas, tres voces, tres miradas sobre la vida. En este espacio hablamos de esoterismo, migración, feminidad y mucho más. Entre risas, reflexiones y magia cotidiana, compartimos experiencias y temas que nos tocan el alma. Acompáñanos en este viaje sonoro donde lo personal se vuelve colectivo. Bienvenida y bienvenido al segundo podcast de Tres Mujeres. Tenemos hoy un invitado de oro y vamos a tener un tema súper interesante porque vamos a estar hablando de los registros akáshicos. Nuestro invitado de hoy, pues sugerido por nuestra amiga, mi compañera, por supuesto, también, Rebeca, pues vale la pena que, ya que el invitado viene de tu parte, pues nos los presentes a todos. Así es, mis mujeres, estamos con un invitado de lujo esta vez. Esta vez vamos a tocar el tema de los registros akáshicos. Qué tema, qué temazo, porque, bueno, ya vamos a hablar más en profundidad de este tema y para hacerlo tenemos a este invitado de lujo que es Alberto Zambrano Barreto. Él es todo un experto en el ámbito y él nos va a explicar desde el punto cero hasta el punto máximo. Para eso estamos. Listo. Bueno, Entonces, Alberto, cuéntanos un poquito primero de ti. sí, ¿quién era Alberto antes de los Ok, registros? les cuento, bueno, les cuento un poco de mí. Yo fui un niño bastante diferente en el sentido de que podía tener percepción de ciertas cosas, tenía la posibilidad en a temprana edad, mi mamá me comentaba que yo podía como ver mi ángel de la guarda. Yo siempre le hablaba, que yo conversaba, que en realidad los niños lo llaman como el amigo imaginario. Pero en realidad yo lo veía con alitas y con túnica y todo. Pero cuando yo cumplí 7 años, eso se perdió y yo me di cuenta que en realidad era para mi mejor bien, porque si no, yo me daba cuenta que las demás personas no tenían esa diferencia, o sea, no les pasaba. Yo preguntaba, conversaba, pero nadie le pasaba lo que me pasaba a mí. Entonces decidí como dejar eso de lado y tuve mi vida totalmente normal, común y silvestre, en cuanto a la vida mundana, ¿no? La vida del mundo sin mayor espiritualidad. Ujú. Fui bastante católico por la educación que me dio mi mamá. Tuve un momento de mucho catolicismo, pero después, ya de joven, a 17, 18, 19 años, me di cuenta que tampoco era solución. Sin embargo, igual eh, trascendió mi vida muy normalmente. Soy economista, estudié diplomacia, soy una persona que me gusta mucho leer, soy muy autodidacta. Y la verdad que fue sino hasta una experiencia cercana a la muerte en donde yo me di cuenta que qué dejaba, o sea, qué dejaba yo como individuo en las demás personas. Ahí, eso fue cuando tenía hace unos 8 años atrás más o menos. Yo ahí me di cuenta que no estaba dando todo lo que yo podía dar a los demás, porque tenía ciertas habilidades que no las tomaba en cuenta. Entonces, y esas habilidades eran que, por ejemplo, cuando yo oraba por las personas, yo imponía las manos. Esas personas en mis palabras hallaban tranquilidad, hallaban regocijo, y también a través de las manos como que podían sanarse. Pero yo igual eso no lo tomé en cuenta, sino hasta cuando tuve esta experiencia cercana a la muerte. Yo me desmayé, después de desmayarme tuve un cuadro de cirrosis que la verdad ni siquiera me pensé que me hubiera podido pasar.
Y luego de eso decidí, o sea, en la medicina normal, la medicina alópata, eh, me dijeron que que yo tenía una X cantidad de vida, que cambien los hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, pero a mí no, eso no me resonó, o sea, eso no era para mí. Entonces decidí buscar medicina alternativa para sanarme. Y dentro de ese proceso, porque aprendí biodescodificación, aprendí digitopuntura, aprendí otra serie de cosas, y entre esas aprendí los registros akáshicos. Los registros akáshicos para mí fue un antes y un después, porque me di cuenta cómo a veces uno en patrones que uno va repitiendo en la vida actual, al no darnos cuenta de ese patrón, no podemos resolver y nos enfermamos o tenemos problemas en la vida. Entonces yo me preparé un par de años para ello. Tuve aquí mi maestro en la ciudad de Cuenca, acá en Ecuador, que en realidad se especializó en España, y yo recibí ese conocimiento. Luego lo Ujú. apliqué por mí mismo, lo apliqué a mí mismo, funcionó, me sané, soy un hombre ya sano y cambió mi vida porque me di cuenta que yo podía, lo que hice por mí, decidí comenzar a hacerlo por los demás. Entonces dejé de hacer lo que estaba haciendo, yo era profesor universitario, yo estaba en otras circunstancias de mi vida y me dediqué de lleno 100% a lo que hago actualmente. Interesante. Entonces, esa es mi historia, esa es a breves rasgos mi historia y estoy muy contento de poder estar ahora conversando con ustedes y a través de ustedes a todas las personas que me vayan a escuchar. Así es. Es importante que mucha gente sepa de ti y que sepa de lo que es capaz de hacer. Trabajamos Sí, juntos ya en mis registros y fue una experiencia formidable, o sea, fue una cosa única. Muchas ¿Verdad, gracias. chicas? sí. Y un poquito para poner en contexto, porque aunque nuestra audiencia va a ser gente que conoce un poco de todos estos temas, pues habrá quien no lo conoce. Entonces, quiero que pongas un poquito en contexto a los que no conocen lo que son los registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Bueno, los registros akáshicos son esa biblioteca del alma en donde cada vida pasada es como un libro y cada capítulo representa un aprendizaje de ese libro. Entonces, una persona puede tranquilamente tener 50, 250 encarnaciones, que significaría 250 o 250 vidas en las Wow. cuales no ha podido aprender ciertos procesos. Entonces, el registro lo que hace es que dependiendo de lo que la persona quiera resolver, se hace la pregunta específica de acuerdo a ese tema y van a salir la serie de vidas referente a ese tema en particular. Ujú. Normalmente en un registro, dependiendo del tema que se tope, suelen salir de 2 hasta 5 encarnaciones. Entonces, el alma de la persona comprende la información que yo le voy dando y le hace sentido porque en su vida particular, circunstancias ajenas a lo que yo puedo saber de esa persona se va dando cuenta y dice, ok, esto sí, esto me parece muy lógico, es verdad, yo soy así, me pasó esto, sí, es verdad, mi esposo es así, mi hija es así, por eso me pasa esto a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un registro lo que hace es sanar. La finalidad de un registro es la sanación. Esa sanación puede ser de índole física, como fue mi caso, de una enfermedad, como puede ser de índole psíquica o un tema del alma, un tema de estar con pensamientos negativos. Ujú. Entonces, eso es a breves rasgos la parte más importante que hay que comprender. Y lo importante también es que este tema en particular se está haciendo cada vez más común. Yo noto en Internet que hay mucha gente haciendo lo que yo hago. O sea, yo veo que hay muchas personas, cada uno con su propio método, cada uno con su propia forma de verlo, eh, pero veo que es cada vez más común. Entonces, yo siento que la humanidad está en un despertar muy importante. eh, si lo vamos a observar desde el tema de,
de la espiritualidad que se va observando, ya mucha gente está creyendo más en sí mismo que en realidad las cosas que nos enseñan. Entonces ya Ujú. cada vez es más común ver personas antisistema que se dan cuenta que la medicina no es la panacea, que tomar una pastilla no es solución, se dan cuenta que, que a veces el tema de las abuelitas con el tema de las hierbitas, cosas de tés, ese tipo de medicamentos es a veces más efectivo que una pastilla. Entonces, Así es. nos dimos cuenta con lo que pasó con el tema del COVID, como Ujú. ya muchos países se fueron dando cuenta que en realidad terminó siendo simplemente un negocio para las farmacéuticas. O sea, cada vez la gente se va dando cuenta de un despertar espiritual y los registros akáshicos son una herramienta más para poder comprender lo que es el alma humana. Porque el alma humana todos somos uno, que lo ven en el libro de Urrantia, por ejemplo, eh, es muy cierto, todos somos una conciencia, una misma conciencia colectiva a la que podemos denominar Dios. Entonces, Ujú. no es que existe un Dios externo, no es que existe un Dios allá arriba que está eh, ayudándonos o dejándonos de ayudar, no. Dios ya nos dio la vida, Dios ya nos dio la sabiduría, Dios nos dio el libre albedrío, ya Dios actuó, ya Dios hizo su trabajo. Entonces, a nosotros nos corresponde ahora poder, con esas herramientas y con otras herramientas, buscar la felicidad. Porque finalmente a eso vino el hombre a la tierra, a ser feliz. Así Entonces, es. eh, Totalmente de acuerdo. básicamente, eso es lo que le puedo decir Y como perdón, así de Alberto, manera general. perdóname, Alberto, que te interrumpa, porque es bastante significativo la frase de ser feliz. Y la gente está buscando ser feliz, no es feliz. Se lo ven como una Claro, meta y no se dan cuenta que tu día a día ya estar vivo simplemente es un motivo, claro, aunque es es que un ahí viene, tema complejo. qué bueno que me digas eso, porque ahí viene otro concepto que también yo me he dado cuenta que está muy de moda, pero es importante hablarlo, que es vivir en el aquí, en el ahora. O sea, vivir en el aquí, en el ahora, esa es la felicidad. No es cuando uno planifica algo, obviamente, dentro de un parámetro, dentro de una forma de ver la vida, eh, pero uno va planificando su vida en el aquí, en el ahora. Es decir, cada día vas dando pasos para llegar a ese futuro que tú quieres. Eso es vivir el aquí. Vivir el aquí significa ser feliz hoy. Hoy yo me dedico, hoy doy lo mejor de mí para ser feliz. Y Ujú. vivir en el ahora, vivir en el aquí, en el ahora, significa yo hoy y en el ahora hago todo lo que esté en mis manos para buscar eso. Entonces, no se mira el pasado porque normalmente el pasado nos trae recuerdos positivos y negativos, pero finalmente Y ya ya no lo puedes pasaron cambiar. y ya no los puedes cambiar. Y tomaste decisiones y en base a esas decisiones estás viviendo tu presente. Entonces, Exacto. vivir en el aquí y en el ahora significa vivir en este instante procurando tener un plan que a futuro me va a llevar a donde quiero estar, pero yo vivo el aquí, el ahora. No es que estoy pensando y si las cosas no funcionan y si no salen, etcétera, etcétera, Es que etcétera. ahí es donde Entonces, voy al punto. La gente está persiguiendo algo y no se da cuenta que tu granito de arena del día a día, de la pequeña cosita que logras, de el simplemente despertarte y tener un... A ver, suena muy estoico, pero no lo es. O sea, cada día que tienes que disfrutar tu día, porque conozco Ujú. gente que si no llego allá, si no tengo esto, si no, no estoy feliz, o si no tengo esta pareja, o si es un poco concientizar, porque se ha puesto muy de moda el mindfulness, pero en teoría, que sería vivir para los que no conocen, para los que no están familiarizados con el término, es el vivir aquí y ahora. Pero es que me he conseguido en el camino gente que me ha dicho, pero es que las cosas no son así, porque te tienes que planificar. Digo, sí, no significa que no te tienes que planificar, pero significa que disfrutes el momento en el que lo estás haciendo. Así es. claro, es como el tema de un montañista, ¿no? El montañista no disfruta solamente de llegar a la cima. Sí, esa es la cúspide.
el montañista, el que ama la montaña, ese va disfrutando de la subida, o sea, va Mm, disfrutando de ir viendo el paisaje, va disfrutando de ir viendo los logros, de los metros que va subiendo, o sea, es como la vida se transforma finalmente en algo en donde tú día a día vas construyendo a donde quieres llegar con una planificación, evidentemente, con una planificación, pero no es que en ese proceso, si no llega, que nos suele pasar a todos nos pasa, que tenemos un mal día, y si tenemos un mal día ya creemos que no va a pasar y ya nos ponemos mal, etcétera, etcétera. Entonces, perdemos el objetivo solo por un mal día. Entonces, eh, esto que tú estás diciendo ahora del mindfulness, que también veo que no es solamente coger y decir, ponerse en meditación y estar como monje tibetano, no funciona así, no, en no, no, Occidente no no, funciona trata, así. Entonces, se porque trata ese es es otro, de sentir, se trata de sentir que en realidad tú estás creciendo espiritualmente, te estás sintiendo mejor contigo mismo y estás aprendiendo a manejar tus emociones. Todas las mm, personas tenemos emociones, todas las personas tenemos ansiedad, todas las personas tenemos problemas, todos los tenemos. El tema es cómo enfrentas esa emoción, cómo te das cuenta de que simplemente es una emoción que ¿cómo lo debes de, gestionas? claro, ¿cómo Es la que gestionas? ese es el tema, Finalmente, que el recibir esa emoción y gestionarla es el aprendizaje que tienes que hacer en esta vida. Porque si tuviésemos todo listo y todo hecho y ya nacemos y pasamos la vida pero corriendo y morimos, no hemos aprendido nada. Es el a dolor, mí la siempre me gusta, a mí siempre me todo. gusta hablar de ejemplos, ¿no? A mí me gusta hablar mucho con los ejemplos. Eso lo aprendí de haber leído la vida de Yeshua, de Jesús. Él hablaba con parábolas. Me parece súper inteligente hacerlo así. Eh, Veamos la vida de un típico niño que crece en la opulencia. Entonces, vemos, por ejemplo, a artistas famosos cuyos hijos lo tienen todo, lo tienen todo. Normalmente lo que suele ocurrir con ese tipo de niños es que son niños problemas. No son felices, andan metidos en temas de drogadicción, no saben lo que quieren de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí me doy cuenta y digo, ok, no es que tenerlo todo, no es que tenerlo todo significa la felicidad, porque si no esos niños en teoría serían extremadamente felices, porque lo tienen todo. Mm, mm, Entonces, no, ahí yo me doy cuenta que en realidad el aprendizaje humano es darnos cuenta dentro de nuestras propias falencias y ojo, que esas falencias las tenemos adeneicamente. Por eso es que los registros akáshicos nos ayuda a darnos cuenta que está dentro de mi ADN que todavía no he aprendido a manejar. Entonces, Ujú. uno es el resultado adeneico de las cosas que en vidas pasadas hizo o dejó de hacer. Ujú. Entonces, ahí es importante darnos cuenta en qué temas yo todavía no logro esa evolución y trabajar en ese tema. Y una persona como yo, un maestro de registros akáshicos, lo que hace es darte fechas, lugares, mm. situaciones, como para que pongas en contexto quién fuiste, dónde viviste, qué hiciste, y a ti te hace sentido esa información. Eso es lo bonito del registro, que la persona cuando recibe la información dice, ok, sí, es verdad, me parece lógico, o sea, comienza a razonar, a racionalizar y le sirve. Así Finalmente es es. eso, es información que te sirve, pero además, en mi caso particular, mis pacientes me han dicho, oye, si sabes que después de tu registro hubieron cosas que se encontraban como estancadas y como que ¡pum! Comenzaron a salir, comenzaron a desarrollarse, porque en realidad cuando se realiza el registro, hay algo que se llama como una disolución, que es el 13 veces uno. Ese 13 veces uno lo que hace es como poner a trabajar a que las cosas vayan solucionándose. Entonces, Ujú. eso es lo que más me agrada de mi labor, de mi trabajo, el agradecimiento de las personas
una vez que yo he aperturado sus registros. Eh, Absolutamente. Me ¿Y parece cuál es el fascinante. método que usas? Exacto, eso quería yo preguntar. Ujú, Sí, verá, hay diferentes métodos, ¿no? Yo de lo que he podido investigar, yo utilizo el TEST, se llama TEST. TEST es terapia de Espíritu Santo. No desde un contexto religioso, se llama así porque en realidad el Espíritu como tal es santo o impecable cuando nosotros nos volvemos coherentes con nosotros mismos. No nos volvemos santos, es por una forma de hablarlo, ¿no? Se llama Test del Espíritu Santo, fue un grupo de personas, o sea, el test como tal, fue un grupo de personas, todos dedicados a este tipo de temas, que cada uno aportó, de ahí salió un libro, ese libro es el que yo utilizo, ese libro tiene una serie de gráficos, y dentro de esos gráficos, para cada persona van saliendo distintos gráficos de distintos temas, y le hace sentido a la persona y es dedicado a la persona. Entonces, dentro de la metodología, la persona debe de otorgarme el permiso de aperturar los registros, debe de hacer ayuno ese día del registro, ayuno solo de agua o de líquido, porque uno tiene que estar preparado para la información, uno tiene que prepararse para recibir, uno tiene que agradecer a través de un sacrificio, entre comillas, ayunar es como un sacrificio para la persona, pero en el fondo es un agradecimiento para recibir la información que va a recibir. Ah, Entonces, sí. hay una serie de pasos, hay una serie de pasos que deben de darse, muy sencillos, muy prácticos, pero que ayuda a la persona a recibir la información. Y las preguntas que se puede hacer son ¿de qué tipo? De toda índole, siempre procurando tener, sanar algo. O sea, la finalidad del registro es la sanación. Entonces, no es que uno, y me ha pasado, he tenido pacientes que en realidad su finalidad ha sido la curiosidad y no se apertura el registro. O sea, no se Increíble, ¿eh? apertura. De Sí, sí, verdad, no se ni apertura. O por sea, casualidad. simplemente el péndulo, yo utilizo péndulo, el Mm. péndulo no se mueve, o sea, el péndulo no se mueve. Entonces pregunto por qué, entonces me suelen decir, como las respuestas de péndulo son sí, no, entonces yo tengo que hacer las preguntas y normalmente ese tipo de personas lo que quiere es más curiosidad, saber si fue Cleopatra, si Ay, fue por Napoleón Bonaparte. Eh, Podemos una sí, parte, sí, exacto, la gente darle lo un hace a poquito veces por de curiosidad. emoción a su vida sabiendo quién fue atrás, ¿no? Claro, o sea, yo he tenido la posibilidad de entre los pacientes que he tenido, han salido por ahí un famoso, que igual no fue tampoco, o sea, que famoso para la medicina, pero igual, o sea, tampoco es que le hizo, o sea, le gustó el personaje y todo, pero ni siquiera le hizo mucho sentido. Entonces, no es que eso sea algo importante. Lo importante es que la información y sobre todo los resultados después de los registros eh, sea algo bueno para la persona. claro. Sí, Eso indica acá, entonces perdón, para mí, perdón chicas, eso también. indica para mí entonces que los maestros de los registros akáshicos saben que ellos están allí para ayudar y no para estar en la moda de que quién fui, si fui Cleopatra o Julio César. O sea, ellos Claro, claro. permiten el ingreso o Cada no, quien es está súper conectado. interesante. Bueno, yo, De hecho, perdón, de hecho tengo una anécdota. sí. Había un ateo, escuchen esta parte, un ateo me escuchó hablarle a una persona de este tema. Entonces, este ateo, que después se convirtió en mi paciente, me quedó viendo y me quedó viendo y me dice, mira, yo te soy muy franco, yo no creo en nada de estas cosas, pero si una persona de tu inteligencia, de lo que tú eres, o sea, de lo que tú has estudiado, de lo que tú se nota que lo dices con entusiasmo, estás convencido de lo que haces. Si una persona con tu inteligencia se dedica a esto y lo hace de lleno y lo hace seguro de lo que está haciendo, yo lo menos que puedo hacer es escucharte, o sea, escucharte y tratar de comprender, ¿no? Entonces,
me dijo, yo quiero aperturar los registros. Entonces, bueno, no lo hago por curiosidad, de verdad no lo hago por curiosidad, quiero genuinamente saber algo más que simplemente lo que sé, y lo hago por eso. Entonces, bueno, aperturé los registros y todo, y fue paradójico porque resultó ser que esa persona en una vida pasada realizó un pacto con una entidad negativa a cambio de Wow, dinero. wow. Entonces, esa persona, yo cómo le podía decir a esa persona, mira, ¿sabes qué? Tú en una vida pasada hiciste esto, o sea, entonces yo me reservé esa información, me la No, reservé. No quería causar disonancia cognitiva en él, o Perturbarlo. sea, no quería como que lo tome a mal, ¿ok? Sin embargo, le di todo el registro, todo menos esa parte, menos ese detalle. Cuando ya me estaba despidiendo, dándole la mano ya que le había dado la información y todo, él me queda observando y me dice, si hay algo que aún no me estás diciendo por temor o porque creas que yo no quiera saberlo, este es el momento de decírmelo. wow. Y yo Y me se lo quedé, dijiste. obvio, se lo dije, Dijo ahí se él? lo dije, ¿Y qué dijo? claro. ¿Y él qué Me dijo, dijo? Wow. no te creo, me dijo, no te creo. Entonces yo me sonreí y yo le dije, está bien, agradezco que seas genuino al responderme, me parece bárbaro, pero ¿sabes qué? Lo más bonito de todo esto, y escucharás, acordarás de mí, se te va a presentar esa persona, ese ser. Y ahí me dijo que No. estaba loco, me dijo que estaba loco, pero ocurrió. Sí, ocurrió, se le presentó. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la parte que quiero que las personas comprendan y entiendan. ¿Por qué? Porque estas entidades lo que hacen es alimentarse de nuestra energía negativa, de nuestros miedos, de Parásitos nuestras son parásitos, ansiedades. ¿cierto? Así es, son parásitos, Absolutamente. larvas energéticas. Entonces, estas entidades se alimentan de eso. Pero en el momento en el cual a ti te dicen, oye, deja de ser alimento, mira, funciona así, funciona de esta manera, tú puedes, vamos, sal adelante, olvídate, es solo una emoción, es solo un sentimiento, la persona coge y dice, ok, como que reflexiona y dice, ok, lo separo de mí y lo trabajo individualmente. Y en ese instante la persona es consciente de todo esto que estamos hablando. Entonces es mucho más fácil con personas conscientes trabajar este tipo de tema que con personas que simplemente están pensando en llegar a fin de mes, en la plata que tienen que tener para el fin de mes Porque lo y hacen no desde ven la la parte conciencia, ¿no? espiritual. Claro, es un tema de Conscientemente. conciencia, es un tema de conciencia. Finalmente es un tema de conciencia. Y Wow. Entonces, en el caso de este chico, perdón, o sea, aunque él tenía la resistencia, yo te aclaro que yo, o sea, yo creo en todas estas cosas. Yo lo único que le tengo resistencia de verdad es al tema de la religión, como nos las enseñaron como institución. El resto, yo creo. Pero en el caso de él, que era una persona poco creyente o cero creyente, pues de alguna manera no crees que su alma le pidió hacer esto, aunque no creyera. Es como una claro, lo que especie de pasa es que llamado. ahí viene otro tema, o sea, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros conocemos a alguien, ese alguien tiene un propósito en la vida de uno. Y si tiene un propósito, y estoy hablando de personas que son como cruciales dentro de la vida de uno, o sea, y ojo, puede ser que simplemente ocurrió el evento de conocerte y nunca más lo vuelves a ver a esa persona, o sea, nunca más vuelves a hablar, nunca nada, pero te dio un aprendizaje, te enseñó algo. Entonces, ese proceso de aprendizaje en realidad es un acuerdo entre almas. Cuando ocurre eso, hay que aprovecharlo, hay que decir, ok, esto es un acuerdo entre almas, eh, yo voy a aprender de esta persona, aprovecho ese instante, vivo ese momento, doy todo de mí para ese instante y luego la vida sigue. Entonces, eh, yo sí soy un convencido de que las personas no llegan a tu vida por una casualidad, ni Yo estoy de porque acuerdo contigo ya, totalmente, totalmente, las Así es. personas llegan con totalmente. un propósito, las personas llegan con un propósito, las personas llegan
te dan una información, te enseñan algo o te dan una vivencia, si es que compartes con esa persona, por ejemplo, ser pareja, ser No, amigos es que muy, muy hasta la señora que cercanos. se sienta al lado tuyo, al lado del tren, claro, no es con todo el mundo, pero sí, sí muchas veces tú puedes, al menos a mí me pasa, identificar que la señora que se sentó al lado tuyo en el tren, por decirlo así, y te comenzó a contar, qué sé yo, su historia, pues siempre hay algún reflejo o alguna conexión contigo. Claro, no es el que te cruzas con todos en la calle y va a ser, pero sí que a Claro, veces claro. se nota significativamente que alguien tiene algún tipo, por algo te lo cruzaste, como lo estás Así es. diciendo tú. Yo soy un convencido de eso. Yo soy un convencido de eso y más aún por el hecho de que finalmente las vidas pasadas en temas de registros akáshicos, las vidas pasadas no terminan sino siendo solo un personaje. O sea, una vida es un personaje. A ti te tocó ejercer el personaje tal o cual, aprendiste esto, hiciste esto, fallaste en esto, y como fallaste en esto, kármicamente te va a tocar en esta vida aprender de este tema. Entonces, es mucho más fácil ver la vida así que simplemente de una manera inconsciente pernoctar, vivir, crecer, alimentarse, tener hijos, etcétera, etcétera, y luego, chao. Morirse, Entonces, ya. Vivir yo consciente de la definitivamente vida, en ese aspecto no. como la mayoría lo estamos. ¿Cuántas vidas pasadas más o menos tiene de promedio alguien? Mira, dependiendo de si el alma, yo le denomino un alma vieja, ¿no? Dependiendo si la alma vieja o antigua, tranquilamente una persona, dependiendo si venga, por ejemplo, de Lemuria o de Mu, si sea un habitante de Lemuria, estamos hablando que son, o sea, para que más o menos tengamos una idea de cómo en realidad nos han mentido todo esto que nosotros en la civilización actual creemos que solo tenemos 5.000, 6.000 años de existencia del hombre en la Tierra. Si tú le preguntas a la era, a los occidentales, nosotros estamos desde Egipto, un poco más antes de Egipto. Entonces, ubicamos el tiempo, 2.000 años por la era cristiana y unos 3.000 a 5.000 años de era egipcia. Estamos hablando máximo de 8.000 años como máximo. Pero hay Ujú. ruinas que tienen 54.000 años. Tenemos las figuras cuneiformes de los finicios, las figuras cuneiformes en arcillas que datan que hubieron eras en Mesopotamia de 60.000, 80.000 años. Entonces, tú cuando tú ves esa, tú entiendes que existe esa evidencia científica que está datada con carbono 14, pero que igual no le conviene al sistema que eso sea, lo que hacen es desacreditar a las personas que hablan de este tipo de temas. Entonces, Ujú. la historia de la humanidad es mucho más antigua de lo que nosotros creemos. Yo he tenido pacientes 8.000 años antes de Cristo. Tengo una persona que es tengo un amigo que es un sanador que él estuvo en Lemuria, que él tiene 60.000, 80.000 años antes de Cristo. Entonces, Wow. Wow. él lo sabe también, él también hace registros akáshicos. Entonces, no, basados en esa hipótesis, una persona tranquilamente puede tener 500, ese tipo de almas viejas pueden tener 500 encarnaciones, o sea, no, Puede ser más también. ser más también. Entonces, más o menos en promedio de mi experiencia, de lo que yo he podido recabar, de la experiencia de personas, en promedio tenemos 200 años antes de una encarnación. Como también puede pasar que después de la quinta generación, siempre es quinta generación, y eso es bíblico también, un grupo de almas viene desde el chus abuelo al chus nieto, es decir, 5 generaciones. Esas Ok, 5 generaciones es como un grupo de almas, ok. pero, pero antes de eso, nosotros mismos ya hemos venido.
con ese grupo Mm, de almas, en mm. distintos personajes. En otras Entonces, conversaciones. en otras, o sea, en otros momentos de la historia, en otras circunstancias. Entonces, yo te podría decir, yo conocí una persona que su primera encarnación fue en el año uno, que es un muy buen amigo mío. En el año uno vino él, o Wow. sea, de la era cristiana, y él solo tiene 50 encarnaciones, por ejemplo. Entonces, eh, eso depende de lo que la persona pregunte. Hay personas que les gusta saber números y preguntan ese tipo de temas. A mí particularmente, yo no estoy preocupado cuántas encarnaciones he tenido ni nada, o sea, ni me hace más ni menos, ni siquiera he preguntado. Entonces, porque antes de toda persona que se dedica a este tipo de temas y es maestro de registros akáshicos, sabe que primero tiene que testearse uno. Yo para poder atender a otros, la persona que más traté, la persona que más pregunté es de uno mismo. Entonces, yo he tenido experiencias de vidas pasadas de por lo menos muy puntuales por el tema de lo que comenté al inicio del tema de la cirrosis, muy vívidas de cuatro vidas mías pasadas. Entonces, en sueños, en mi caso en sueños, porque obviamente yo, para poder hacer lo que hago, yo primero tengo que estar completamente seguro de lo que hago, convencido. Si estás disfrutando de esta conversación, no olvides suscribirte a Tres Mujeres y su podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Así no te pierdes ningún episodio y te unes a nuestra comunidad. ¡Seguimos! A nosotros siempre nos han comentado que tenemos un Dios externo. Nuestro yo superior es nuestra conciencia o es nuestro yo interno, es decir, es esa parte, esa intuición que nos dice, ándate por este lado, o mira, haz esto, realiza esto otro. O sea, nuestro yo superior es la mejor versión de nosotros mismos aquí en la tierra. Nuestro yo superior es nuestro espíritu. Entonces, poder estar conectado con nuestro yo superior nos faculta poder ir haciendo en esta vida lo que tenemos que hacer de acuerdo a ese proceso de aprendizaje que nosotros escogimos. Eso es el yo superior. Entonces, lo importante de ese concepto es tratar de estar conectado la mayor cantidad de veces posible. Normalmente lo que nos ocurre es que cuando tenemos problemas, recurrimos a lo que a Dios, rezamos, oramos, diferente de cada persona lo que realice, y ahí como que dices, ay, Dios me habló, Dios, ay, yo, esta es la respuesta. En realidad, quien te está hablando es tu yo superior. En realidad, quien te está dando la información de qué hacer eres tú mismo en una esfera de conciencia superior. Eso es el yo superior. Muy interesante, muy interesante. O sea, Mi que lo siguiente pregunta, traduciríamos perdona, Rebeca, lo traduciríamos en un lenguaje simple, porque no Nuestra todos conciencia. están, Nuestra o sea, conciencia. es Nuestra la conciencia. es conciencia la prácticamente. supraconciencia, le Conciencia es conozco yo el intuición. término. Porque Nuestro la espíritu. teoría, no sé si estoy por ahí errada, la teoría que yo conozco es que cuando tú reencarnas, eres un ser de luz tan inmenso que una parte de ese ser de luz se queda en la fuente y la Claro, otra si parte... ustedes, hay ahí Jean-Pierre Garnier Mallet explica acerca del desdoblamiento cuántico. En el desdoblamiento cuántico, él lo que dice es que cuando se forma la vida, hay como dos contrapartes. El uno que se forma afuera, o nuestro yo cuántico, y el que está aquí en la Tierra. Entonces, ahí hay un entrelazamiento cuántico según lo que explica él. Jean-Pierre Ujú. Garnier Mallet se llama él, es un científico francés, creo. Y el que está afuera se encarga de qué con el que está acá. No, el que está fuera es el espíritu. El que está fuera es simplemente, para el que está fuera, tú eres uno más de muchos personajes que está teniendo una experiencia en la 3D o en la Tierra. Ujú. Ah, Sería nuestra, wow. al final, o sea, corrígeme si me equivoco en mi ignorancia del tema, porque sería lo que llamamos el alma, porque el alma es básicamente, No, ahí porque hay una nosotros somos aquí diferencia. Qué materia. bueno, no, qué bueno que has hablado de este tema. Hay una diferencia. Una cosa es el yo superior o nuestro espíritu, el alma y el cuerpo. El alma es tu personaje.
tus emociones, tus sentimientos, lo que tú eres, cómo fuiste criada, etcétera, etcétera. Esa es tu alma. Pero Ok, tu espíritu es mayor a tu alma. Tu espíritu es tu yo superior. Y ok, el cuerpo, obviamente, es el resultado adeneico de las cosas que tú vas inculcándole dentro de esta vida y que vienes arrastrando de vidas pasadas. Eso es, en síntesis, no es tu alma muere contigo. El personaje muere contigo, el personaje muere, pero tu espíritu es eterno. Para tu ok. espíritu, tu conciencia tu yo soy de Dios, ese es el que siempre va a existir. Ujú. Y tenemos el Wow, Cuando yo tú súper. cuántico que se queda en el claro, ese es otro. el yo superior, ese es el yo superior, el yo Eso es lo que superior, yo yo creo que cuántico. es el yo Respondida, muy superior. bien respondida nuestra pregunta. Ya, muy bien. Perfecto. Ha quedado ¿Alguna clarísimo. otra pregunta? Cuénteme, qué más podría ayudarlos a poder, de acuerdo a mi experiencia, ojo, todo lo que yo converso es acorde a mi proceso de aprendizaje. Entonces, no es Claro, que, o sea, tenemos que entender esa parte. Cada uno tiene su propio proceso, cada uno va viviendo y en mi caso yo lo que he hecho es darles mi proceso de aprendizaje de acuerdo a lo que yo he venido Claro, experimentando en mi vida. fantástico. ¿Y nos puedes contar algo sobre los números maestros? Claro, el 11, 22, 33 son números maestros por excelencia. 11 es la apertura de una nueva conciencia. El 11, 11 normalmente está pasando mucho que la gente está viendo el 11, 11. Mucha gente ujú, ve, uy, el 11, 11, las 11 y 11, 11 y 11, el 11, el 11. Bueno, ese es el primer paso para el despertar de la conciencia. Luego está el 22, 11, 22, 33. 11 es el despertar, 22 es solidaridad y 33 es el grado más alto en donde es la entrega hacia las demás personas. Entonces, cuando en tu número hay algo que se llama el número destino, tu número destino es la fecha de tu, de tu día, tu mes, eso da un número. La sumatoria de tu mes y tu día te da un número y la sumatoria de tu año te da otro número. Cuando tú sumas eso y te da en esa sumatoria 11, 22 o 33, eso es un número maestro. Normalmente los ángeles, las arcángeles, las, los seres que están para ayudarnos, porque hay que entender eso, los ángeles están en una dimensión en la cual, que es la onceava, en la cual existen para podernos ayudar a entender este proceso. Entonces, eh, ellos se comunican a través de números. Ellos se comunican a través de números. Esos son las llamadas que a veces uno ve siempre, por ejemplo, números en pares, números espejos, etcétera. Hay que estar atento a eso porque de acuerdo a lo que se está hablando en ese momento, es información para ese momento. Entonces, ellos están siempre para hablarnos, ellos están ahí. Lo que pasa es que nosotros no entramos en conciencia, en la sintonía. Una vez que entramos en sintonía, podemos darnos cuenta de qué decisiones tomar para nuestra evolución. Ujú. Eso es un número Fantástico, maestro. Eso es un número Eva, maestro. te debo hacer una pregunta referente a esto, al tema de los números maestros. ¿Cómo se entrelaza con el tema de los registros? ¿Van de la mano? ¿Están integrados? No, no. O sea, los números maestros, el concepto como tal, es uno más de algo dentro de un registro akáshico. O sea, es Ok, simplemente un gráfico más. No es que los números maestros, o sea, el número maestro lo que significa es cuál es tu número destino. Para eso sirve, para saber cuando tú naces, la carta astral, cuando tienes una carta natal, cuando tú naces, la posición del cosmos, el momento en que tú naciste, que eso está también, yo veo que ahorita mucha gente está hablando de este tema, es importante para cómo es tu personalidad. Entonces, dentro de los registros akáshicos, el número maestro como tal o el número destino te sirve simplemente para saber cómo va a ser tu personalidad o cómo vas a ser tú dependiendo de tal o cual circunstancia, cómo eres tú, cómo eres tú como persona. De ahí viene el tema del horóscopo. Ojo, lo que voy a decir ahora, yo no creo en los horóscopos, solo que este tema, la forma en cómo se ha hecho a conocer al mundo es un primado negativo. O sea, eso del horóscopo, que si te levantas, que si Saturno no, 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 el ascendente, que horóscopo de los magazines diarios, olvídalo.
Claro, no, no, por eso, pero, o sea, lo Esto que es les trato de para decir, vender revistas. lo que les trato de decir es que eso no sirve, o sea, eso no sirve para nada. Esa es simplemente la forma del primado negativo de ocultar la información más importante que es la que estamos compartiendo ahora. O sea, eso de que si ahora vas a salir y vas a encontrar el amor de tu vida o etcétera, eso no existe, eso no funciona así. Pero mucha gente entrega, cede su poder a ese tipo de creencias y eso no está bien. Eso es lo que no está bien. En un rato Qué de la interesante. entrevista, ah, hablaste sobre los pactos. ¿Cómo se relaciona con los registros? Ya, ok, verá, existen pactos de vidas pasadas que pueden ser de abnegación, pactos de pobreza, pactos de castidad. Existen diferentes tipos de pactos. Entonces, ¿qué ocurre? A veces, cuando hay, por ejemplo, pactos de pobreza, hay personas que por más que trabajan y se sacan el aire y están ahí, como que no logran salir de esa circunstancia en la cual se encuentran. Entonces, es probable que hayan hecho un pacto de pobreza, es decir, en una vida pasada le juraron a Dios, en ese momento lo que ellos creían que era Dios, le juraron que ellos, a través de la pobreza, ellos van a rendirle tributo a ese Dios. Entonces, eso está en el ADN guardado. Hay que hacer una Mm. revocatoria de vidas pasadas, de votos, para poder disolver eso. Entonces, por eso es que a veces también hay personas que tienen, hablando de ejemplos muy prácticos, a mí me gusta ser muy práctico. Hay personas que tienen problemas de índole sexual, por ejemplo. ¿En qué sentido? De que no pueden estar con su pareja porque sienten que es pecado, sienten que es algo malo, hay personas que son así. Entonces, ¿qué ocurre? Esas personas muy probablemente tuvieron un voto de castidad, en donde le enseñaron, le inculcaron, le metieron en la cabeza que eso era, era malo. Entonces, eso está dentro de su ADN, que cuando crece y se vuelve una mujer o un hombre, sienten como repulsión, pero es porque en realidad lo tienen en su ADN de vidas pasadas. Entonces, Sí, toda esa cuando tú información naces, trasciende, ¿no? claro, esa información resuena, esa información, cuando a ti te dicen, oye, tú tienes problemas en ese sentido por esto, la persona dice, ¿cómo? Sí, es verdad, y yo no lo sé, ojo, obviamente yo no lo sé, pero se lo digo en el registro, le hace sentido a la persona. Dice, wow, ¿cómo puedes saber tú eso? Yo no lo sé, me lo dio tu registro, me lo dio tu pregunta. Sí, sí me doy a entender. Entonces, Sí, sí, eh, sí. Clarísimo. Sí, es como los eso famosos es pactos de bien. amor, ¿no? El te voy a amar de por siempre hasta que la muerte nos separe y después de la muerte. Y luego, Eso no, no se bueno. dice. Creo que ese es el peor pacto que puede ser. Sí, claro. Y luego, Eh, ¿qué nos pasa? son, Bueno, digo, ¿qué nos pasa? No, ¿qué pasa? Pues vienen una serie de Claro, acontecimientos. te lo que viene pasa es acompañando que todo eso. ahí El depende amor de es la, eterno mientras dura. ahí depende del compromiso, de la lealtad, depende de los valores, depende de una serie de factores, no solamente es eso, o sea, depende mucho de, de cómo es el ser humano, de cómo es esa persona como pareja. Entonces, ahí ya entran más factores, pero lo Para otra importante de ese entrevista. tema con respecto al amor, es ser Ese congruentes puede con ser uno tema mismo. para que te dejamos abierto para hablar, este tema de los pactos. La siguiente cita, ¿verdad? Pactos. Es un buen Claro que tema. sí, yo Te lo dejo abierto y te dejo la invitación. con muchísimo gusto yo estoy para servirles. Con mucho gusto me avisan con tiempo y coordinamos. Yo creo que estamos Genial. llegando al final. Bueno, Y Bernie, Rebeca se nos nos, había ofrecido lanzar unas cartas. Creo que escuché eso Sí. bien. Son sí, las se nos cartas está acabando el tiempo, lamentablemente. de los Lamentablemente. ancestros y los ángeles, así que rápidamente cada uno se concentra en una pregunta. Primero Alexandra, y te Ok. concentras bien en la pregunta y cuando estés lista me dices stop. Pregunta, pregunta, pregunta. No. Concéntrate en algo que quieras saber. Mm, ya. Tu carta es tu ángel guardián. No estás sola. Oh.
Sea por lo que Bien. estés pasando, que recuerdes que nunca estás sola y que vas a pasar el bache. Acá, la señora, Doña, doña Vitamina. concéntrese Listo. y me dice stop. Están rebeldes contigo, ¿eh? Traveler, que te muevas en una dirección nueva y distinta. Oh my God. Gracias. Le Alberto, trae. tu Ok, turno. ya estoy yo. Desde que dijiste que pensemos, yo ya tengo el tema Lo ya tenía pensado. también. Yo Me no. dices stop. Y ahorita yo te aviso el stop, yo te aviso. Stop, Oh, que veas las cosas desde la perspectiva más alta. namaste, gracias. Súper Aquí están los bien. mensajes de los arcángeles ¿Y quién y te de los retira a ti? ancestros. A mí Si saben nada. que, ¿sabes qué? Me he quedado sorprendido por la carta que me acabas de mostrar, que es un águila. Ese es mi animal de poder. Ese es Ah, mi animal de mira, poder. Tu animal Sí, y espiritual. dice que veas la situación de una perspectiva más alta. correcto, correcto. Sí, 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 está clarísimo el mensaje, Está gracias. claro el mensaje. Y está Sí, bien, te sí, resuelve. sí, Yo no puedo perfectamente. decir lo mismo, Rebeca. ¿También? Por eso eres ¿A nuestra todos? doña Vitamina. Puedo Oh decir lo my mismo. God, qué No bendición. es la Bueno, primera chicas, vez que me dicen que me acompaña alguien. Bueno, absolutamente. chicos, ya que nos acompañamos entre todos, pues gracias Alberto por acompañarnos. Muchísimas gracias. Ha sido súper nutritivo, al menos para mí. Supongo Para que mí ustedes también. también. El tema es Lo súper mismo acá. interesante, mucho más extenso. Y como lo dijimos antes, pues la invitación está abierta para otros temas contigo. Ujú. Y bueno, chicas, hay que despedirse. Bueno, conmigo, como siempre, gracias, gracias Alberto. Siempre Muchísimas estás gracias a ustedes fabuloso por la con invitación. tus números. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, de Rebeca, verdad. Un honor, un honor. Muchas gracias, cariño. Pondremos todas las indicaciones de Alberto Zambrano Barreto Sí, así es. sí, abajo dejaré. en el canal para que Muchísimas lo gracias. puedan ver, lo puedan ubicar, entren a su Instagram, a su Facebook, a todo. Y él Sí, Muchas Totalmente gracias. recomendado. les dé sí. la mano, porque de verdad yo me hice los registros acáicos con Alberto y ha sido impresionante. O sea, mi vida ha dado un vuelco y las chicas lo saben, en todo sentido. Así que Yo también me los hice. Así que invitamos a que exploren en la posibilidad de los registros acá, chicos. Y bueno, absolutamente. Muchas más gracias. está decir que Alberto está a la orden con esto y por eso, como dijo Rebeca, vamos a dejar toda la información de Alberto abajo en la descripción. Ujú. Así que bueno, No Muchísimas se van gracias. De a gracias verdad. arrepentir. Alberto, gracias chicas Que tengan un y Muchas día hasta gracias, un de verdad. próximo episodio del podcast. Hasta Adiós, luego. amores. Chao.